Ahora. ¿Ahora? Vale, que además yo mi voz tampoco se escucha mucho, entonces. Bueno, en primer lugar, agradecer a FAPMI la invitación de venir a este lugar de encuentro con tantos compañeros, expertos, que es una maravilla, y poder, bueno, compartir nuestra experiencia de trabajo. Nosotros en la Fundación Márgenes y Vínculos trabajamos con menores víctimas de violencia sexual en la zona de Andalucía Oriental, somos compañeros de ADIMA, tenemos muy buena relación y trabajamos en este ámbito, y también trabajamos con temas de menores que ejercen algún tipo de violencia. Llevamos a cabo programas de este tipo, tanto con menores víctimas como que ejercen violencia sexual en Andalucía y en Extremadura, y en Canarias también estamos trabajando. Bueno, voy a pasar un poco por encima de toda la parte teórica porque sé que eso está ya en los libros, ¿no? Pero sí quiero por lo menos explicar qué cosas a nosotros nos parecen interesantes. ¿Por qué? Pues porque todo esto lo hemos estado hablando antes, ¿no? Muchas cosas que leemos, luego en la práctica nos parece que no concuerdan mucho, pero otras veces nos damos cuenta de, oye, pues es verdad, fíjate, esto que dicen que funciona o esta clasificación o este factor es cierto, nos lo encontramos en nuestro ámbito. Vemos que es importante que este fenómeno de los menores que ejercen violencia sexual se trabaje, se investigue, se trabaje en prevención, porque, como se dice en criminología, está el fenómeno iceberg, que es que conocemos una pequeña parte solo. Es decir, en sí, la violencia sexual sale a la luz una parte muy pequeña, la violencia sexual contra menores todavía menos, y la violencia sexual contra menores que ejercen menores todavía se conoce menos todavía, ¿vale? Una cifra negra mayor. Los estudios pues eso indican que, pues fijaros que durante la adolescencia y la década de los 30 es donde se dan más picos de violencia sexual que se cometa. Y también, bueno, voy a pasar de datos epidemiológicos, pero establecen pues que sí que ocurre aproximadamente en un 20% de los casos de violencia sexual, se ha llegado a establecer que son menores los que han llevado a cabo esas conductas. De hecho, las investigaciones dicen que los propios agresores sexuales reconocen que empezaron a ejercer algún tipo de conducta sexual abusiva o violenta siendo menores. Bueno, pero ¿cuándo podemos decir que un menor está ejerciendo violencia sexual? Porque esa es una de las demandas mayores que tenemos. Aparte de trabajar a nivel terapéutico, trabajamos mucho en asesoramiento a entidades de educación, a centros del sistema de protección. ¿Por qué? Pues porque el tema de menores y sexualidad es como tabú, aunque nos parezca mentira. Hay un estudio interesante de Eva González, una profesora de la Universidad de Zamora, del grupo de Félix López, que quiso analizar qué pensaban profesionales sobre conductas que se estaban produciendo entre menores, si llegaban a interpretar como violencia sexual cuando era chico, chica, o cuando había una diferencia de edad, o cuando las conductas sexuales eran de este tipo, y se vio que sí, que existían sesgos. Entonces, una de las cosas que nos pasa, que la misma conducta, hay profesionales que nos llaman y dicen, mira, es que fíjate que es que esto es una violación la que he tenido yo en el centro. Y en otros casos vemos que ese tipo de conducta aparece en el historial, digamos, del menor, que ocurrió y que nadie le dio importancia. Entonces interpretamos de distinta manera y vemos que es una de las consultas que nos suelen hacer. Llegué al cuarto de los menores y me encontré a este menor llevando a cabo una penetración anal con este otro. ¿Qué es? ¿Quién es víctima? ¿Quién es agresor? ¿Qué hago? Eso es una de las cuestiones que más trabajamos. Siempre decimos que para conocer en profundidad este fenómeno, todos los que trabajamos con menores tenemos que saber cuál es una conducta sexual, digamos, normativa. Normativa no quiere decir que esta es la norma, sino se ha estudiado qué es la que suelen tener los menores de esa edad que no han sufrido victimización, etcétera, ¿vale? Y aquellas que podemos considerar más problemáticas porque a ellos le causan malestar o causa malestar en otros. Normalmente se suele hablar de los criterios de diferencias de poder, tanto física como intelectual, desequilibrio de los conocimientos sexuales. Uno sabe más y el otro es como, me dijo que hiciera esto, es como si me dice que le meta el dedo en la oreja, ¿sabes? Tengo 4 años, pues lo que me dice. O desigualdad de las necesidades satisfechas, a lo mejor en el caso de los sobornos.
Y también creemos muy importante tener una perspectiva de trabajo que no etiquete a estos menores. Nosotros, de hecho, el programa que desarrollamos, que llevamos 20 años trabajando en él, nunca hablamos de menores agresores, no. Son menores que han ejercido una conducta abusiva o violenta de tipo sexual, pero ellos no son agresores y ya de por vida van a ser agresores y ya, total, ¿qué vamos a hacer? No, han llevado a cabo esa conducta y creemos que es importante para no etiquetar, ¿no? De hecho, cuando son más pequeños se suele hablar de niños con problemas de conducta sexual, ¿no? Los expertos, o niños con comportamientos sexuales intrusivos, ¿no? El límite a veces es complicado establecerlo. Pero ¿por qué un menor comienza a abusar o a agredir sexualmente? Solo os comentaré que los principales modelos e investigaciones se basan en adultos, en el trabajo que se hace con adultos agresores, pero no es lo mismo. Es decir, un niño va cambiando mucho, tiene una influencia muy grande toda la historia que ha vivido, la educación o deseducación sexual que ha recibido, etcétera. Entonces, los modelos explicativos no nos van a valer. Y ahora la práctica veré. Voy a pasar de los modelos. Sí, voy a hablaros de qué factores pueden hacer que un chico o una chica llegue a cometer algún tipo de violencia sexual. Pues realmente es un grupo muy heterogéneo. Nos encontramos niños de edades más pequeñas. Nosotros consideramos que hasta los 10 años no vamos a trabajar con ellos a nivel terapéutico, sino más a trabajar a nivel educativo, preventivo, de protección, ¿vale? Pero sí es verdad que nos encontramos con niños con algún déficit cognitivo, niños del sistema de protección, niños o adolescentes que lo viven más como una gamberrada. Tenemos de todo, o niños con perfiles más antisociales, ¿vale? Y que muchos de estos chicos, a la hora de estudiarlo, de estos adolescentes, de estos niños, es muy difícil saber qué factor está afectando más, porque hay muchos casos en los que tienen también otro tipo de conducta antisocial y no sabemos qué factor está relacionado con un tipo de violencia o conducta y cuál otro. De hecho, hay dos aproximaciones, digamos, dos modelos teóricos que intentan explicar por qué un menor llega a ejercer violencia sexual, ¿vale? Pues están los que dicen, pues quizá los factores son los mismos que hay en cualquier tipo de delincuencia juvenil, ¿no? O hay otro modelo que es el que tiene un poco de más apoyo a nivel de estudios y metaanálisis, que es el que dice que no, estos chicos, hay unos factores más específicos relacionados con la violencia sexual. El primero es los antecedentes de victimización sexual, que es lo que siempre nos suelen preguntar. Bueno, es que como este chico ha ejercido violencia sexual, ha abusado de otro, es que ha sido víctima. No, no es así. Ni todas las víctimas llegan a desarrollar conductas abusivas o violentas a nivel sexual, ni todos los menores que son víctimas van a ser agresores. Entonces nos encontramos que sí es cierto que hay un número o un porcentaje bastante alto de menores que han tenido este tipo de antecedentes, pero también no solo que hayan sido víctimas, sino que han sido víctimas de lo que llamamos una inadecuada educación afectivo-sexual, ya sea por ejemplo, exposición a conocimientos, conductas sexuales inapropiadas. Muchos menores han convivido, por ejemplo, en la misma habitación en la que su tío y su tía mantenían relaciones sexuales, o mi primo siempre me enseñaba el móvil, decía, mira lo que están haciendo, y yo dije, pues voy a probar. También se ha visto que hay estilos de vinculaciones inseguros y también dificultades a nivel social en estos chicos, ¿no? Dificultades para llevar a cabo, digamos, los contactos que desean con menores de más o menos su misma edad, etc. También se ve que hay intereses sexuales hacia niños o con respecto a sexo coercitivo con violencia, pero mucho menos que en adultos, y es más relacionado este factor con que reincidan. Si nos encontramos este factor, reinciden. Bueno, pero ¿cuál es nuestra experiencia desde el programa de intervención social y terapéutico con menores que ejercen violencia? Aquí pongo algunos de los perfiles que nos encontramos. Nos llegan desde menores que tienen déficit a nivel cognitivo, que dicen, yo no sabía que esto estaba mal, pues, y es que la niña tenía 3 años, pero yo estaba jugando con ella, era un juego, ¿no? Nadie me explicó nada. Otros menores han presenciado, como hemos dicho, que tuviesen contactos sexuales alguien delante de ellos, no necesariamente como abuso, sino como una negligencia. O muchos menores mi padre se ponía a ver las películas y se ponía a beber y yo estaba por allí y yo veía todas las películas.
algunos es curiosidad, pues esto que veo yo por internet, esto que me llama tanto la atención, si yo pruebo a hacerlo, incluso bromas o una manera como de bullying a veces, ¿no? Muchas veces ellos no han tenido ningún tipo de gratificación sexual, sino, yo recuerdo un caso, por ejemplo, que eran chicas que se metían en la cama con otra chica con una discapacidad y le tocaban, le enseñaban cosas para reírse de ella, era su... Y luego están los casos también grupales, las pandillitas. Yo siempre que me dicen, ha llegado una pandilla que tenía una casita fuera del pueblo, y yo digo, madre mía, pues ya nos van a llegar. Y muchos menores han sido, es verdad, que muchos menores han sido víctimas de violencia sexual. Y dicen, pero si es que esto es lo que me pasó a mí, yo he hecho lo mismo. Teniendo muchas veces imágenes distorsionadas de lo que es sexualidad. Bueno, nuestro programa lleva desde el año 98 desarrollándose, inicialmente con un perfil más de adultos, pero luego ya trabajamos específicamente con menores. Trabajamos todo tipo de violencia, pero sí es verdad que la mayoría de los casos, casi la mitad de los casos que nos llegan, es menores que han ejercido algún tipo de violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque es una población en la que la gente siempre se asusta a la hora de trabajar. Entonces, desde las unidades de salud mental infanto-juvenil nos derivan, desde los servicios sociales, los equipos especializados en familia, desde los centros de protección, desde la fiscalía, incluso los propios equipos que ejecutan medidas judiciales. A veces cuando le llegan estos perfiles dicen, os lo mandamos a Fundación Margen y Vínculos, que sois quienes trabajáis con menores que ejercen violencia sexual desde hace mucho tiempo. Entonces nos derivan todo este tipo de entidades. Y nuestro objetivo es trabajar pues todos aquellos factores que pueden hacer que este chico, esta chica, este niño reincida, pero también favorecer su bienestar psicoemocional. Hay veces que nosotros vemos por el perfil que el riesgo de reincidencia es muy, muy bajo. Seguramente la respuesta que ha tenido este chico, que jamás había pensado que esto estaba mal, porque ha sido como probar y de repente a nivel familiar ha sido como, ¿qué has hecho? Tal, jamás lo va a repetir, pero también tiene un malestar, o estos factores que han hecho que lleve a cabo esta forma de abuso, violencia sexual, siguen estando ahí y hay que trabajarlo porque ahora pueden llevar o producir otro tipo de situaciones, ¿no? Un malestar en el chico. Nosotros también partimos de que como trabajamos también en otros programas con menores víctimas de violencia sexual, pues es una perspectiva muy buena a la hora de trabajar con los casos. Ahora veréis de estos casos de qué hacemos. ¿Trabajamos en el programa de víctimas o en el programa de menores que ejercen violencia? Bueno, nuestra casuística, pues desde en 10 años, por ejemplo, hicimos un análisis de 325 expedientes que fueron con los que trabajamos. Y el 44% de los casos era por violencia sexual. El otro porcentaje de casos era por otras formas de violencia, sobre todo violencia filioparental, entre iguales, o en el bullying, ¿no? También hemos trabajado. Hicimos un estudio en el 2016 y nos gustaría investigar más, pero es que tenemos poco tiempo, la verdad. Entonces, en nuestro estudio sí vimos, por ejemplo, comparamos perfiles del MACI respecto a características de los menores que ejercían un tipo de violencia y otro, y coincidía con lo que habíamos visto en todos los estudios que analizábamos, respecto a que era un carácter más conformista, eran menos rebeldes, tenían un carácter quizá un poco más sumiso. Y, por ejemplo, cada año vamos recibiendo pues más casos, lo que pasa que, bueno, son equipos que tienen un tamaño pequeño porque pues somos ONG, dependemos de subvenciones así, pero por ejemplo en el 2018 atendimos 80 casos en Extremadura y 110 en Andalucía. Nuestra metodología de intervención, ¿cómo trabajamos? Siempre tenemos en cuenta tanto qué nos dicen las investigaciones a nivel anglosajón, que hacen unos estudios fantásticos, pero tenemos que adaptarnos a la realidad con la que trabajamos. Entonces, cogemos lo que creemos interesante de esto y creemos que es aplicable. No podemos tampoco aplicar las terapias de adultos porque es distinto, los chicos están evolucionando, hay una influencia de su entorno muy grande en ellos, etcétera, entonces no. Y luego si tenemos en cuenta el determinado modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, que establece que tenemos que trabajar, lo primero, para evitar el riesgo, es decir, si un chico que ha cometido violencia sexual y ha sido víctima, nos llega derivado, si creemos que hay una gran probabilidad de que vuelva a ejercer esa violencia sexual, ¿por qué? Pues porque ha tenido varios episodios o porque ha sido con mucha violencia, o vamos a trabajar desde el programa de menores que ejercen violencia sexual. Si vemos que ha sido un chico que ha sufrido una victimización sexual enorme y
lo que ha hecho ha sido un acto más bien abusivo, más leve, único y tal, pues vamos a trabajar quizá más con él desde el programa de víctimas. Hacemos siempre un análisis de ambos equipos, ¿vale? Y siempre hay que actuar sobre aquellos factores que es posible el cambio, ¿no? Y con la intensidad que requiera pues ese riesgo. Entonces empezamos trabajando a lo mejor semanalmente y luego ya hacemos seguimiento de años, seguimiento de años mensualmente, cada X tiempo trabajamos porque el riesgo, tenemos que recibir información para poder valorar el entorno. Estos son algunos de los modelos teóricos con los que trabajamos con los menores entre 14 y 18 años, ¿vale? Tanto el modelo, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor, como estándares de atención terapéutica de asociaciones a nivel internacional que, ¿vale?, que tienen estándares muy validados de trabajo, pero no voy a poner a hablar de eso. Con los menores más pequeñitos trabajamos más entendiéndolo como menores con problemas de conducta sexual, más que menores abusadores o agresores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues nos encontramos con muchos casos de menores de niñas, conforme son más pequeños, hay más casos de niñas que también repiten lo que han vivido, ¿vale? En muchos casos vemos que hay problemas de salud mental, por lo tanto nos coordinamos con salud mental para ver si es más adecuado que trabajen ellos o nosotros. Y trabajamos con terapias de corte cognitivo-conductual y sistémicas también, que son las que más funcionan, multisistémicas, ¿vale? Depende también de cada caso. Hay chicos que hay que trabajar conductual, y hay chicos que hay que trabajar sobre todo desde la perspectiva familiar, ¿vale? Hay mucho y social. Y la evaluación, por supuesto, lo que hablamos, es individualizada. Hay que saber cada caso cuáles son las necesidades de intervención, cuáles son las prioridades, qué herramientas me van a funcionar con este chico, ¿vale? Hay que tirar de qué se ha hecho ya, eso es importantísimo, ¿vale? Y también algo también elemental, que es ofrecer orientación a los otros servicios que están trabajando, el colegio, la familia, los servicios sociales, porque siempre nos preguntan el contacto, dos niños en un centro de protección o a nivel intrafamiliar, qué podemos hacer, que sigan conviviendo, que no, tenemos que estudiar el caso para establecer en este momento qué necesidades de supervisión hay, porque a veces pues nos piden, ahora lo veréis con los requisitos que establecemos, queremos que trabajéis con el menor que ha abusado de la hermana, pero siguen los dos conviviendo en la casa y los padres están todo el día trabajando fuera y los niños están, pues hay una gran probabilidad de que vuelva a pasar. Y sois responsables vosotros si no hacéis nada, porque nosotros hasta que no protejáis no vamos a empezar a trabajar. Es nuestra manera de obligar a proteger, porque hay veces que la gente se cree que te manda terapia y ya con eso el primer día que va a terapia ya el niño ya no va a hacer nada. Os voy a explicar un poco, ¿nos queda poquito? A ver, estamos en control. Vale, 10 minutos, a ver si. Bueno, siempre hay una fase de evaluación que empezamos por la fase de evaluación. Primero ¿es necesario que nos metamos en esto o ya hay mucha gente trabajando? Porque en temas de violencia sexual ejercida por los menores, el problema es que muchas veces hay tanta gente ahí opinando, trabajando, ahora metemos psicóloga, que es que lo que hacemos es marear a los menores y a la familia. Entonces, primero vamos a sentarnos todos, vamos a coordinarnos y vamos a ver, ¿es necesario que trabajemos? Si no, no nos metemos. Si no, lo que hacemos es, os vamos a dar orientaciones si queréis a los que estáis trabajando. Por ejemplo, desde los servicios sociales hay un equipo, por ejemplo, en Extremadura, que se llaman programas de familia, en Andalucía los equipos de tratamiento familiar, que trabajan con toda la familia y están trabajando con el chico y hay enganche. Bueno, pues vamos a hacerle una orientación al terapeuta o vamos a, ¿vale? Hacemos eso. Entonces, lo primero que hacemos es, solicitamos llamada, lo primero nos llama la entidad derivante, porque siempre tiene que ser una entidad pública, colegio, ¿vale? Servicios sociales, nos llaman y nos dicen, mira, tenemos un caso, nos explican un poquito por encima, le decimos, mira, sí, rellena la ficha, mándame la documentación, y hay otras veces que le decimos, no rellene la ficha porque este caso no es para nosotros. Una vez nos rellena la ficha, nos manda la documentación, intentamos siempre, lo que pasa es que es muy complicado a veces, porque imaginaros, es toda Andalucía y Extremadura, que son, ¿vale?, provincias muy grandes, reuniones, que una reunión es fundamental, reunión y documental, porque no me vale eso de, dicen que el niño hizo esto una vez hace años, no, esto no está por escrito, porque luego es como, eso parece, no es que vamos a meter a un niño en una intervención, en un programa para menores que ejercen violencia sexual, tenemos que tener claro que esto ha pasado y tenemos que tener claro qué ha funcionado y qué no ha funcionado. No me vale que cuando ya esté trabajando con el chico me diga,
Si yo esto ya lo estoy hablando con el otro psicólogo. ¿Qué otro psicólogo? Porque lo que estamos haciendo es victimizando a estos chicos. Entonces, fundamental, documental toda la que tengamos y toda la información también, una coordinación, ¿vale?, en reunión. Nuestros criterios de exclusión, es decir, cuando decimos aquí no vamos a trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto está basado en nuestra experiencia, es decir, es que vamos a hacer más daño que el beneficio. Cuando no hay una violencia suficientemente acreditada, lo que hablamos, cuando es que este niño ha dicho que el otro, no, ¿habéis indagado algo? Hay una valoración, por ejemplo, en Andalucía Occidental nos coordinamos mucho con los compañeros de ADIMA. En Occidental, como trabajamos nosotros, igual que en Extremadura, con víctimas, pues esperamos un poco a la valoración de la víctima para trabajar con el chico, porque si no, y si no ha ocurrido, estamos metiendo en el programa, vamos a tener como no acreditada, entre comillas, ¿vale? Luego, que la conducta de violencia sexual no esté relacionada directamente con un consumo de sustancia, un trastorno psiquiátrico grave, porque eso tienen que trabajar desde otro dispositivo. Luego a lo mejor podemos intervenir nosotros, pero ahora en este momento no. Que haya una intervención terapéutica ya desde otro dispositivo, no vamos vas un día a este psicólogo, otro día a otro psicólogo. O, y lo que nos parece fundamental, lo que hablamos, desprotección de la víctima, o de potenciales víctimas. No vale esto de, bueno, pero ahora el niño está en el centro de protección, como está acudiendo a vosotros. No, tenéis que tener un sistema de supervisión de este menor, porque si lo ha hecho lo puede volver a hacer. Un compromiso, nos ocurre cuando es intrafamiliar, un compromiso de la familia y una supervisión vuestra, servicios sociales, equipo de tratamiento familiar, de que se cumpla. Porque ya nos ha pasado algún caso, no, sí, nosotros le hemos dicho a la madre que tiene que estar comprobándolo. Y ahora viene la víctima, que a lo mejor la estamos atendiendo, y dice, me ha vuelto a pasar. Pues somos responsables todos los que estamos trabajando en esto, de que ese niño o esa niña le haya vuelto a pasar. Hay que tener claro que hay que ejercer una supervisión. Y a veces, pues, que no tengan contacto, ¿no? Porque nos dicen, por ejemplo, en un cole, no, bueno, pero es que no van a la misma clase. Ya, pero en el comedor, es que la víctima, cuando ve a este chico y le hace así, se va a callar. Entonces, tenéis que estudiar todas las aristas posibles. Y la propia desprotección de este menor que vamos a atender. Nos llegan muchos casos que es como, mira, es que este chico ha hecho tal, pero ahora cuando te empiezan a contar o empiezas a ver la documental, dices, pero me estás contando que este niño, cuando va los fines de semana que le toca al padre, el padre bebe, se lo lleva por ahí y lo deja, y quieres que yo trabaje con él, el que no ejerza violencia. No, es que hasta que no esté protegido esta situación. Entonces, lo que hacemos es forzar una protección y que se den cuenta que aparte si no, no sirve para nada. Bueno, en evaluación llevamos a cabo, una vez vemos que sí tenemos que trabajar a nivel directo, empezamos ya entrevistas con la familia y con el menor. La primera sesión es de encuadre siempre y tiene que venir alguien de la entidad derivante. Tienen que saber todo el mundo por qué están ahí. No vale eso de, no sé, mi madre me ha traído aquí o mi padre. No, tiene que venir la madre, el padre, si es posible, o educadores del centro, la entidad y un profesional de la entidad derivante. Y todos sentados hablamos de por qué estamos aquí y a qué nos comprometemos. 5 minutos para el tratamiento. Bueno, en la fase de tratamiento llevamos a cabo sesiones psicoterapéuticas con familia, menores, a veces grupales. La verdad que pocos casos, no hacemos muchos casos grupales porque es muy complicado establecer grupos con estos chicos, pero bueno, lo que sí trabajamos mucho al principio para un buen enganche. Imaginaros, estos chicos, algunos tienen medida judicial, pero algunos no tienen medida judicial porque son menores de 14 años, por tanto no tienen responsabilidad penal, no están obligados. Entonces, están, entre comillas, obligados porque el Servicio Social lo ha mandado, desde el Centro de Protección lo ha mandado, poco no, a las familias se le ha forzado un poco, pues como no vayas, las ayudas que recibe, o como no vayas, vamos a informar a la Fiscalía de Menores, ¿vale? De esa manera se le intenta forzar un poco. Entonces, ellos no están motivados, hay que ganárselo. Y eso es un trabajo, como digo yo, eso es marquetería, eso es muy complicado. Ahí está el psicólogo, la psicóloga, para ver cómo ganárselo. A veces es simplemente, pues eso, que te cuenten, bueno, alguna vez has ido a un psicólogo, ¿en crees que te podría ayudar? Y a lo mejor empiezas trabajando, pues, habilidades sociales porque dice que le gusta una chica o porque en el centro le están robando algo, pero ya lo enganchas, ¿vale? Y poquito a poco, entonces, lo primero es adhesión al tratamiento. Y luego, nosotros no exigimos
que haya un reconocimiento de lo que haya pasado. Los programas que te ponen, uno de los requisitos es que reconozca. Decimos, claro, eso ya la parte más complicada la tienen hecha. No, nosotros lo que intentamos es ir trabajando el reconocimiento. A veces es parcial, a veces no reconocen. Durante toda la intervención no van a reconocer. ¿Por qué? Porque tienen a un papá, una mamá que dice, mi hijo no ha hecho eso. Mi hijo jamás, como un chico que su familia pone la mano en el fuego por él, va a decir de pronto, pues mira, sí lo hice. Entonces no van a reconocer. Pero vamos a intentar trabajar y aquello que le llegue, aunque no haya reconocido, le queda, le queda. Trabajamos mucho, por ejemplo, a nivel de educación afectivo-sexual. Trabajamos, por ejemplo, bueno, ¿qué sabes tú de todo este tema de sexualidad? Y ellos ese tema luego, algunos sí empiezan a hablarnos sus dudas. Trabajamos los contenidos, por ejemplo, películas pornográficas. Muchos han visto muchas películas pornográficas, pues trabajamos con todo el tema de la pornografía. Reelaboramos su historia de vida, todas las victimizaciones que pueden haber tenido, muchas, negligencia, abandono, ¿vale? Y pues aquí pongo todas las áreas que podemos trabajar o no según el caso, ¿vale? Tenemos como pequeños programas específicos y según el caso elegimos uno u otro. Y siempre trabajar la prevención de recaídas, que ellos sepan, oye, con esto es mi situación de riesgo, tengo que apartarme, si veo esto, ¿qué puedo hacer? Y una intervención familiar fundamental. Trabajar el etiquetado, ese de, es que mi hijo es un guarro, es que este es un guarro. El rechazo del hijo o la negación incluso, ¿vale? Y algo que nos parece muy importante, ahora había puesto aquí, bueno, por ejemplo, un testimonio de un niño que decía, por ejemplo, que yo no tengo nada que ver, de por qué se le cree a un niño de 9 años, si es que este niño lo que pasa es que es marica, si lo hizo porque le gustaba, ¿no? Y yo no soy un violador, eso lo hacen las personas que no pueden tener sexo y yo sí puedo perfectamente. ¿Cuáles serían los puntos claves, por tanto, de nuestra intervención? Creemos que es clave, ¿vale? Ya para resumir, que si no, no dejo fácil. Una intervención temprana, ¿vale? Hay que trabajar antes incluso de que lleguen a tener una medida judicial, ¿vale? Cuando hay una conducta de abuso o violencia sexual por parte de los menores, hay que hacer una intervención temprana, siempre. A veces, es verdad que con una intervención educativa es válida cuando son pequeños, pero normalmente es necesaria una intervención terapéutica, no solo educativa, ¿vale? Esto es fundamental. Hay que trabajar de manera coordinada, siempre, todos, desde el principio hasta todo el tiempo, con los servicios sociales, con el colegio. Adaptada a cada caso, como habíamos dicho, un análisis previo. Por ejemplo, estos son dibujos de un chico que funcionaba muy bien, le encantaba hacer cómic, dibujar, pues expresó todo como él se sintió cuando él sufrió violencia sexual, cuando él la cometió, ahora cómo se siente que ya estaba alcanzando su objetivo de al revés, ahora voy a defender a todos los que le pueda pasar. El tema de una situación de protección real, no nos vale que nos digan, sí está protegido, no, es que este niño está en una familia cuyo padre, su madre, tal, tiene problemas de tal tipo y él está sufriendo una desprotección a nivel emocional, a nivel físico, de todo tipo. Cuidar el establecimiento del rapport, como hemos dicho, e incluir a la familia si la tenemos en la intervención. Y si no tenemos a la familia, como los niños del sistema de protección, pues vamos a buscar fuentes positivas como referentes y afectivas, ¿vale? Porque un chico que no se siente querido, ¿qué motivación tiene para cambiar? Si nadie me quiere, si estoy en el centro nadie me viene a ver, nadie me quiere, ¿yo para qué voy a ser bueno? Si siendo bueno fue cuando me ocurrió esto, yo voy a ser malo, ¿entendéis? Es muy importante trabajar, por ejemplo, el buscar visitas con los hermanos, que venga un tío, todas esas pequeñas cosas que no son terapéuticas puramente, son de intervención más a nivel social, son las que ayudan a que funcione. Y luego establecer objetivos y metas con los chicos para el cambio, una visión de ¿qué te gustaría hacer? Pues vamos a trabajar para eso. ¿Qué te gustaría hacer de mayor? ¿Qué cosas te gusta deportes practicar? Trabajar sus fortalezas, trabajar desde la psicología positiva también. Y seguir investigando. Creemos que hay que trabajar en investigación de factores de protección, prevención de reincidencia y prevención, ¿vale? Prevenir no solo que un menor pueda ser víctima, que un menor llegue a ser agresor, abusador. Hay que trabajar también en esa prevención. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un decálogo, ¿vale? Contra los efectos negativos del consumo de pornografía con los menores, para que ellos vean cómo te puede afectar, ¿vale? Un consumo responsable en ese caso, ¿vale?
y, por ejemplo, ahora mismo tenemos mucha demanda de centros educativos. Bueno, pues no me quiero comer más el tiempo. Agradeceros la atención. Igualmente, cualquier información que queráis ampliar, pues ahí tenéis mi email y ya pasaremos también a la organización la presentación para que la tengáis completa. Pues muchas gracias.